He estado intentando grabar este video como una vez completa. Las demás han sido como extractos de... Y es que no sé por qué es tan complicado, no puedo creerlo. O sea, cuando uno se graba a sí mismo entre familia y cosas así, pues es fácil, pero cuando sabes que alguien más lo va a ver, ay, es cuando dices, no, espérate, qué pena, o algo así, ¿no? Yo creo, quién sabe. Pero bueno, voy a explicarlo. Voy a explicarlo con un ejemplo, y es que la otra vez intenté como justamente ligar todos estos conceptos con lo que me estaba pasando en el trabajo. Yo me dedico al café, yo soy barista, entonces pues trabajo en una cafetería, y la otra vez llegó el encargado, el jefe, y me dijo como de, oye, ¿sabes qué? He visto que haces así las bebidas y he visto que le haces aquí, acá y bla, bla, ¿no? Y entonces, pues me lo dijo de una forma muy seria, ¿no? Muy, muy seria, muy como, yo lo sentí un poco tajante, y yo le dije como de, oye, pero, pues mi experiencia, ¿no? Porque yo me he dedicado a esto del café como unos 7 años. Entonces, todo esto es contexto, es contexto para poder explicar lo que voy a explicar a continuación. Y bueno, entonces, yo, la forma en la cual recibí esas palabras, pues sí fue algo que me pareció un poco difícil en su momento, porque pues realmente no sentía que hubiera mucha coherencia. O sea, yo sentía que yo estaba haciendo bien las bebidas. Pero bueno, ¿por qué explico todo esto? Para poder comprender lo que voy a explicar a continuación es lo siguiente. Nosotros, para poder llegar a comprender qué es lo que nos están diciendo, tenemos que tener el mismo canal, el mismo signo, el mismo significante, el mismo significado de las palabras, etcétera, ¿no? Por eso mi profesor de pensamiento y lenguaje dicen que la comunicación real entre humanos no existe. Y creo que en parte tiene razón, porque pues realmente cuando nosotros intentamos decir algo por medio del habla, voy a explicarlo de forma general. Cuando nosotros hablamos, somos emisores. Cuando una persona nos escucha, esa persona se vuelve un receptor. Nosotros decimos algo, nosotros transmitimos un mensaje por medio de un canal. El canal vendría siendo los sonidos. Uh-huh. Entonces, los sonidos llegan al receptor por medio de códigos. Los códigos vendría siendo la lengua, o sea, el español. O sea, si una persona que quiere ser emisor, por ejemplo, los clientes que me llegan que son gringos o extranjeros y me hablan en otro idioma, pues no les voy a entender, ¿verdad? Porque no tenemos el mismo código. Entonces, nosotros funcionamos así. Todo esto de emisor, receptor, mensaje, código, se da a través de un contexto. El contexto lo marca pues literal lo que está alrededor de aquellas personas que intentan decir ese mensaje. Pero, curiosamente, pues también hay veces en las que el mensaje no se transmite de forma adecuada porque hay mucho ruido, que así se le denomina. Hay ruido o hay distractores que afectan la transmisión y la comprensión de ese mensaje. Ok, ya expliqué lo que son los mensajes, el canal, el emisor, qué es el esquema de la comunicación. Ajá. Entonces, después de eso, pues a uno le llegan, o sea, pero a uno le llegan los mensajes, ¿no? Pero ¿cómo le llegan? O sea, ¿cómo sabemos que lo que estamos diciendo está bien dicho, ¿no? O sea, es comprensible. Y para eso existe la fonología. La fonología es el estudio de La fonología es el estudio de cómo las palabras se dicen, desde la forma en la cual la boca, la lengua, la epiglotis, las cuerdas vocales tienen que formarse, que se llama la fonética, tienen que formarse para poder transmitir el sonido. Ajá, el sonido. Y entonces también existen los fonemas. Los fonemas son como las estructuras de cada una de las letras. Es como, por ejemplo, la F se dice F, ¿no? Entonces va a sonar como fa, fe, fi, fo, fu. Pero para esto ya tenemos un signo. El signo es aquel dibujo, por así decir, que nos permite identificarla con algún sonido. Ahora, el sonido se me hace muy interesante porque es como
pues es como el descriptor de tu realidad, ¿no? Con ayuda de las palabras, ¿no? Entonces, lo que estoy yo haciendo actualmente es explicar cómo es que las palabras y el significado tienen su propia forma de construirse. La fonología es el estudio de los fonemas y de la fonética, es lo que acabo de explicar. Uh-huh. Estoy intentando no divagar tanto porque luego me pierdo y tengo que regresar. Entonces, nosotros por medio de los signos hacemos palabras. Las palabras tienen un significante. El significante son varios signos en conjunto que van adquiriendo lógica, significado. Entonces, la significante es el conjunto de palabras, eso ya lo dije. Ajá. Después de que nosotros podemos entender los signos, le damos un significante que vendría siendo toda la palabra junta, como por ejemplo foco. Entonces, foco es F-O-C-O-C-S, ¿no? F-O-C-O-S. Como tal, si uno dice fo, pues dices, no, pues eso no lo entiendo, ¿qué es eso? Eso no tiene, eso es insignificante, eso carece de significado. Ya cuando están todas las letras juntas, ya tiene un significante, bueno, que sea lógico para la lengua humana en este caso, bueno, la lengua española en este caso, adquiere un significado. Ese significado está arrojado con una imagen mental. Esa imagen mental es súper interesante para mí porque puedes armar muchas imágenes mentales con eso, ¿no? Y entonces cada grupito de imagen mental que te vas como adjudicando, lo vas acomodando según una categoría. Entonces, por ejemplo, en este caso del café, yo en las categorías en las que yo estoy como metiendo las palabras de mi jefe, la forma en la cual lo dijo, la sintaxis, la semántica que utilizó, la pragmática, todas estas son maneras en las cuales las palabras se pueden decir para adquirir significados diferentes. Según la entonación o el orden, que el orden es la sintaxis. No es lo mismo decir yo como queso a queso como yo, ¿no? Porque pues son significados totalmente diferentes según el orden. Entonces, eso lo estudia la sintaxis. La semántica es lo que se entiende de aquellas frases o de aquellas palabras que uno dijo. Entonces, eso fue lo que pasó. Bueno, después de eso viene la pragmática. La pragmática te dice, pues, el contexto. No, la pragmática te dice la forma en la cual se está dando al lugar aquello. O sea, como lo que se entiende, ¿no? Que pues vienen siendo ya las normas sociales o la forma en la cual se desempeña aquellas palabras. No sé si me explico, espero que sí. El chiste es que yo he estado intentando explicar esto desde hace varios videos y bueno, yo sí lo entiendo, pero explicarlo no es tan fácil a veces. Bueno, entonces en este ejemplo, por ejemplo, las palabras de esta persona, él las elaboró con su propia sintaxis, con sus propios esquemas mentales, con sus propios imágenes mentales, con su propia semántica. Eso también pues depende mucho del contexto, también depende mucho las categorías de sus palabras y cómo es que se pueden asignar o las palabras que él usa para poder corregir este tipo de errores. Entonces yo todo eso lo tomé de una forma diferente porque pues tengo mis propias categorías, mis propias imágenes mentales, también mis propias creencias, tengo mis propios esquemas, ¿no? Entonces, debido a ello, se dan los malos entendidos y es la forma en la cual, afortunadamente, mi psicólogo me ayudó a poder comprender qué era lo que estaba pasando, ¿no? O sea, yo le decía que este chico me estaba corrigiendo de una manera muy grosera. Y él me dijo, segura que es de una forma grosera, ¿por qué, no? Y le dije, bueno, y entonces esa pregunta me llevó a pensar, me llevó a pensar todo esto. O sea, ¿cómo es posible que una persona sea capaz de entender
su propia realidad por medio de algo que ni siquiera es palpable. O sea, no sabes si realmente él lo estaba haciendo de una forma enojado, molesto, serio, porque para empezar, pues no lo conozco. Para seguir, yo tomé las palabras de esa manera. Yo les di el significado, yo les di el significante, ¿no? Yo les di como la imagen mental, yo les di esa representación de significado. Entonces, pues sí, me explicó el psicólogo que la forma en la cual yo veía las cosas era muy interesante porque no todas las personas me querían hacer daño. Y eso me llevó a pensar por qué estoy como temerosa todo el tiempo, ¿no? Bueno, esto ya es otra cosa porque yo digo, no sé, ¿verdad? Yo no soy psicoanalista. Pero sí es interesante. A mí me gusta mucho poder comprender todas estas palabras, todas estas formas de ver la vida, porque te llevan a muchas imágenes mentales, a muchos esquemas posibles pues de la vida, ¿no? O sea, puede pasar una misma cosa y todas las personas van a entender cosas diferentes porque no están viendo, no tienen la misma historia, no tienen el mismo contexto, no tienen el mismo canal. Yo siempre lo digo, que es como mirar hacia arriba y ver las estrellas. Entonces le dices a una persona, mira, aquí hay una figura, ¿no? Esa es una estrella y la que está aquí derechito, ¿no? Pero hay tantas estrellas que dices, o sea, realmente la otra persona está viendo la misma estrella que yo estoy viendo, porque pues te mueves tantito y ya tu dedo cambió de lugar, o sea, ya todo cambió, la visión, la perspectiva, todo cambia siempre cuando se trata de personas, ¿no? Entonces eso se me hace muy interesante porque, o sea, yo estoy escogiendo mi realidad a través inclusive de mis lentes. O sea, yo quiero pensar que veo bien, pero el uso de los lentes, por ejemplo, podría decir otra cosa, ¿no? O puede ser alguna creencia o esquemas mentales o algunos, no sé, pensamientos, no sé qué, no, falta de vitamina E, ¿crees? Entonces sí, se me hace muy interesante. Ahí es en donde entra el papel del psicólogo. O sea, yo luego también le pregunto a mi mamá, ¿no? O sea, ¿por qué tú interpretaste eso? O sea, ¿qué te llevó a creer esto, no? ¿O qué te llevó a creer el otro? Y entonces dices, pues no, es que yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En mi ejemplo, mi mamá siempre era como muy así, ¿no? O sea, si yo hacía algo malo o algo mal, me regañaba y me decía, no, es que tú tienes que hacer esto y bla, bla, ¿no? Entonces yo me quedé con esa voz crítica y ahora cuando la veo reflejada en un jefe o en algún adulto, me da miedo, me genera el mismo sentimiento que cuando mi mamá me estaba regañando. Y entonces justo superar esa parte es como de entender de dónde viene, cuáles mis esquemas mentales, qué significado le estoy dando yo a las palabras, en qué contexto, cuál es la sintaxis, cuál es el tono de voz, cuáles son esas características que yo adjudico a que una persona está molesta para que yo me pueda sentir de esta forma, ¿no? ¿Y por qué lo estoy haciendo? O sea, ya después de venir de dónde viene, de ver de dónde viene, poder decir, ok, ¿sabes qué? Estoy bien, o sea, pase lo que haya pasado y no sé qué, sigo bien y voy a buscar la forma de hacerme sentir bien porque esto ya no tiene relevancia en mi vida, o sea, ya no me quiero sentir así. Y bueno, eso es más que nada el pretexto para poder contar mis problemas, parece. No, es más que nada, pues es un buen ejemplo de vida con la que yo puedo entender y comprender todas estas partes que aunque a veces se olvidan porque no estamos acostumbrados a decir, sí, la semántica de esta palabra es tal y tal letra con el fonema tal y cosas así, ¿no? O decir, no, pues la morfología de esta palabra es, por ejemplo, eso me faltó de veras. La morfología estudia aquella construcción de las palabras. Entonces, por ejemplo, la palabra anticonstitucionalmente lleva constitución como raíz, prefijo es anti y sufijo es almente. Entonces, así, anticonstitucionalmente. Esa palabra me gusta mucho, tiene 28 letras. Entonces así, ¿no? Se va como de, ok, vas cambiando la raíz, pero vas dejando la raíz, pero puedes cambiar el sufijo, el prefijo y va transformándose el significado, la palabra, pero a través siempre de una misma raíz, que es constitución, constitucional, etcétera. Y sí, creo que ya cumplí con todos los temas, entonces hasta aquí va a llegar el video. Muchas gracias.